Hoy abrimos las páginas vivientes de la historia y recorremos los escenarios donde milagros, batallas y profecías cobraron vida. Lugares que no son simples ruinas, sino testigos silenciosos de que los acontecimientos relatados en la Biblia ocurrieron en la realidad. Son 18 sitios mencionados en la Biblia que aún puedes visitar hoy en día. Cada piedra, cada túnel, cada vestigio nos habla con voz propia. Acompáñame en este viaje que une la fe con la historia. Comencemos en Cesarea Marítima. Ubicada en la costa mediterránea de Israel, a unos 50 kilómetros al norte de Tel Aviv, esta majestuosa ciudad fue construida por Herodes el Grande y hoy se levanta como un parque arqueológico nacional impresionante. Pero no es solo un lugar turístico, aquí se encontró uno de los descubrimientos más impactantes para los cristianos. Durante siglos, algunos dudaron de la existencia de Poncio Pilato, el gobernador romano que autorizó la crucifixión de Jesús. Se pensaba que tal vez era solo un personaje de las Escrituras, sin base en la historia. Todo cambió en 1961, cuando arqueólogos hallaron un bloque de piedra caliza con una inscripción en latín que lo nombraba como prefecto de Judea. Esta inscripción, conocida como la Piedra de Pilato, es una prueba irrefutable. Un testimonio grabado en roca que conecta los evangelios con la historia universal. El juicio y la pasión de Cristo no ocurrieron en un relato simbólico, sino en un lugar y tiempo reales. Pero Cesarea guarda aún más misterios. En investigaciones recientes, se cree que se han localizado las celdas donde el apóstol Pablo estuvo prisionero antes de ser enviado a Roma para ser juzgado. Desde ese mismo sitio se escuchó la famosa sentencia: has apelado al César irás. Con esas palabras, Pablo emprendió el camino que lo llevaría al corazón del imperio, y finalmente, a su martirio. Y no solo eso. Aquí ocurrió otro hecho crucial, el bautismo de Cornelio, un centurión romano. Fue el primer no judío en recibir el bautismo cristiano. Hasta entonces, muchos pensaban que el mensaje de Jesús era solo para los judíos. Sin embargo, Dios guió a Pedro para que comprendiera que el amor divino no conoce fronteras. Pedro mismo lo declaró: Dios me ha mostrado que no debo llamar impuro o inmundo a ningún hombre. Cesarea fue el escenario donde se abrió la puerta del Evangelio a todas las naciones. En esta misma ciudad, también se cumplió un juicio divino. El rey Herodes Agripa I, el mismo que había ordenado la muerte del apóstol Santiago, fue ovacionado como si fuese un dios durante unos juegos celebrados en el teatro que aún hoy se mantiene en pie. Pero la escritura relata que, al aceptar esa adoración, fue herido por un ángel del Señor y murió devorado por gusanos. Un recordatorio eterno de que la gloria solo pertenece a Dios. Ahora viajemos a otro lugar asombroso, el túnel de Ezequías. Al sur de Jerusalén, todavía se conserva una de las obras de ingeniería más impresionantes de la antigüedad. Excavado hace más de 2.700 años, este pasadizo subterráneo fue mandado construir por el rey Ezequías en el año 701 a.C., cuando la poderosa armada asiria amenazaba con sitiar la ciudad. Su plan era simple pero vital: asegurar una fuente constante de agua. El relato bíblico dice: Ezequías hizo el estanque y el acueducto, y trajo el agua a la ciudad. Y lo increíble es que este túnel aún existe, y todavía fluye agua fresca a través de la roca tallada por manos humanas. Caminar por ese túnel hoy es como retroceder en el tiempo y sentir la tensión de aquel momento en que un pueblo entero se preparaba para resistir la invasión más temida de su época. Este túnel fue excavado totalmente a mano, sin maquinaria moderna, en las entrañas de la tierra. Su longitud superaba el medio kilómetro, y lo más sorprendente es cómo lo lograron. Dos grupos de obreros comenzaron desde extremos opuestos, guiados únicamente por el eco de sus martillos golpeando la roca. En la oscuridad absoluta, siguiendo apenas el sonido, avanzaban con la esperanza de encontrarse algún día. Y lo increíble sucedió. En 1880, arqueólogos descubrieron en el interior del túnel una inscripción en hebreo antiguo que narraba ese momento exacto del encuentro. En ella se lee: cuando aún faltaban 3 codos por cavar, se oyó la voz de un hombre llamando a su compañero. Casi no lo logran, pero finalmente se encontraron. Aquello fue más que un logro de ingeniería, fue un auténtico milagro en la penumbra. El túnel se construyó con una pendiente mínima, apenas 30 centímetros de diferencia entre la entrada y la salida. Esa precisión, lograda sin instrumentos modernos, permite que el agua fluya suavemente hasta el día de hoy, después de casi 2.700 años. En 2023, gracias a pruebas científicas con carbono 14, se confirmó que este túnel fue efectivamente construido alrededor del año 700 a.C., tal como lo narra la Biblia.
Pero este pasadizo aún esconde más secretos. El agua que brota del túnel desemboca en un lugar especial, el estanque de Siloé. Allí, siglos después, Jesús obraría uno de sus milagros más asombrosos. Ese estanque guarda un misterio que revelaremos más adelante en este recorrido, así que permanece conmigo, porque su historia transformará lo que crees saber. Mucho antes de que este túnel fuera construido, el profeta Isaías lo había anticipado en sus palabras: hiciste un depósito de aguas entre los dos muros, para el agua del estanque viejo. Esta profecía se cumplió en piedra, confirmando que el plan de Dios se manifiesta incluso en la ingeniería humana. El túnel no solo salvó a Jerusalén durante la amenaza asiria, sino que siglos más tarde se convirtió en escenario del poder de Cristo. Ahora viajemos al norte de Israel, donde se alza una colina cargada de historia, Tel Megiddo, conocido como Har Megiddo. Este lugar es célebre porque fue el campo de batalla más disputado del antiguo Oriente Medio. Bajo sus capas de tierra se han hallado restos de más de 25 ciudades destruidas en diferentes épocas, cada una víctima de guerras que se sucedieron a lo largo de los siglos. Pero Megiddo no es solo un lugar del pasado. Según la Biblia, también será escenario del futuro. El Apocalipsis menciona este sitio como el lugar de la batalla final, Armagedón. Allí, dice el texto, los espíritus de demonios reunirán a los reyes para la guerra en el gran día del Dios Todopoderoso. ¿Por qué precisamente Megiddo? Porque era el punto estratégico más codiciado del mundo antiguo. Aquí pasaba la Vía Maris, la ruta comercial que unía Egipto con Mesopotamia. Quien controlaba Megiddo dominaba el paso de ejércitos, caravanas y riquezas. Era la llave del poder en la región. La primera batalla registrada en la historia ocurrió justamente aquí. En el año 1457 a.C., el faraón Tutmosis III venció a los cananeos en este lugar. Jeroglíficos descubiertos en Egipto cuentan con detalle ese enfrentamiento. Siglos después, el rey Josías de Judá trató de detener al faraón Necao II, pero fue derrotado y murió en Megiddo, tal como relata el libro de Dos Reyes. Hoy, la arqueología ha desenterrado en este sitio puntas de flecha, cerámica egipcia y sellos militares que confirman lo narrado por la Biblia. Y aún más sorprendente, en 2005, se descubrió allí un lugar de culto cristiano primitivo. En el suelo se conserva un mosaico con una inscripción que dice: Adiós Jesucristo. Hasta ahora, es la inscripción cristiana más antigua jamás hallada. Megiddo, pues, no es solo historia. Es un recordatorio del pasado, un testimonio de la Biblia y una ventana hacia el futuro, donde la profecía habla de un desenlace final. Escrita en el siglo III, esta obra se considera un poema profético que anticipa la batalla de Armagedón. Pero su intención no era sembrar miedo, sino fortalecer la fe y despertar esperanza en quienes confían en Dios. Hoy, innumerables peregrinos suben a esta colina con devoción. Desde la cima, la vista es sobrecogedora, un vasto valle se extiende hasta donde alcanza la mirada, plano y silencioso, como si el tiempo se detuviera. No es difícil imaginar por qué el apóstol Juan, al escribir el libro de Apocalipsis, eligió este lugar como el punto de encuentro final de ejércitos y reyes de todos los rincones de la tierra. Ahora viajemos a Capernaum, la ciudad donde Jesús realizó la mayoría de sus milagros y transformó para siempre la historia del mundo. Sus ruinas actuales se encuentran en Telum, a orillas del mar de Galilea. En 1894, los franciscanos identificaron este sitio gracias a inscripciones que mencionaban Kfar Nahum, la ciudad de Nahum, donde Jesús enseñó, sanó y maravilló a multitudes. Capernaum fue el corazón de una revolución espiritual. Allí Jesús pasó gran parte de su ministerio, haciendo de esta ciudad su hogar principal mientras predicaba. Pero, ¿cómo desapareció de los mapas una ciudad tan llena de milagros? Bajo una sinagoga de mármol construida en el siglo IV, los arqueólogos descubrieron los restos de una sinagoga mucho más antigua, hecha de piedra negra, la sinagoga donde Jesús enseñó. Allí proclamó: «Yo soy el pan de la vida», explicando que solo Él otorga verdadera vida espiritual. También se encontraron monedas y fragmentos de cerámica del período del Segundo Templo, confirmando que este lugar existía en tiempos de Jesús. Muchas historias de los evangelios ocurrieron en esta ciudad. Aquí llamó a Mateo, el recaudador de impuestos, para seguirlo. Aquí sanó a un paralítico que fue bajado desde el techo de una casa. También curó al siervo de un centurión romano, declarando: «Ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe», asombrándose de la fe inmensa de alguien que no era judío. Uno de los hallazgos más sorprendentes se realizó bajo una iglesia octogonal antigua. Al excavar,
los arqueólogos encontraron una vivienda sencilla del siglo I, similar a las de los pescadores. Sus paredes contenían inscripciones con el nombre de Jesús y símbolos cristianos como peces y cruces. Se cree que esta fue la casa de Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Con el tiempo, este hogar se convirtió en un lugar de reunión para los primeros cristianos, funcionando como una pequeña iglesia dentro de una casa. Allí Jesús sanó a la suegra de Pedro y desde ese mismo lugar partió con sus discípulos para calmar la tormenta en el mar de Galilea. También en Capernaum resucitó a la hija de Jairo, mostrando su poder sobre la vida y la muerte. En aquel entonces, la ciudad estaba llena de vida. Tenía calles pavimentadas que la conectaban con la Vía Maris, la ruta comercial más importante del mundo antiguo. El historiador judío Flavio Josefo señaló que Capernaum estaba fortificada con murallas durante la Gran Rebelión del año 66 después de Cristo. Sin embargo, Jesús advirtió sobre su destino: ¿y tú, Capernaum, serás elevada hasta el cielo? No, descenderás hasta el Hades. A pesar de recibir tanta luz, milagros y enseñanzas, la ciudad no transformó su corazón. Y así ocurrió. En 749 después de Cristo, un terremoto devastador destruyó Capernaum, dejándola abandonada por más de 1000 años, convirtiendo en silencio lo que antes fue un centro de vida y fe. Hoy, los visitantes pueden recorrer un parque arqueológico donde se conservan las ruinas de Capernaum. Allí, cerca, se alza la iglesia ortodoxa de los 12 apóstoles, un homenaje a los amigos más cercanos de Jesús. Además, se ha construido una iglesia moderna sobre la antigua casa de Pedro, un lugar que permite a los peregrinos orar exactamente donde Jesús vivió y enseñó junto a sus discípulos. Caminar por estos espacios es como tocar la historia con las manos, sentir la presencia de la fe en cada piedra. Mar de Galilea. Hoy, el Mar de Galilea, conocido también como Lago Kineret, se encuentra en el norte de Israel, 200 metros por debajo del nivel del mar. Sus aguas cálidas y tranquilas fueron escenario de algunos de los milagros más asombrosos de Jesús. Aquí llamó a sus primeros discípulos, calmó tormentas furiosas y caminó sobre el agua. Sin embargo, durante siglos, los arqueólogos no habían encontrado ningún barco de aquella época. Todo cambió en 1986, cuando una intensa sequía hizo que el nivel del lago descendiera y dos hermanos pescadores notaron algo extraño sobresaliendo del barro. Era madera antigua. Los científicos confirmaron lo inimaginable: un barco del siglo I, exactamente de la época de Jesús. Con 8 metros de largo, podía transportar hasta 15 personas, lo que hace que los relatos bíblicos cobren vida. Jesús subía a este tipo de embarcaciones para enseñar a la multitud desde el agua, mientras sus discípulos pescaban o descansaban. Un arqueólogo identificó 16 antiguos puertos alrededor del lago, mostrando que Galilea era un vibrante centro de comercio, donde Jesús encontró a sus primeros seguidores. Allí llamó a Pedro, Andrés, Santiago y Juan: venid y os haré pescadores de hombres. Ellos dejaron sus redes para seguirlo, transformando sus vidas y la historia para siempre. Las tormentas todavía azotan Galilea con fuerza inesperada. Los vientos descienden de las montañas, convirtiendo el lago en un mar embravecido. Este fenómeno natural explica la famosa historia donde los discípulos temen por sus vidas mientras Jesús duerme plácidamente en el barco. Hoy, esa embarcación todavía puede visitarse, no como un objeto turístico, sino como testigo de un relato que ha viajado siglos para llegar hasta ti. Y quizás entonces comprenderás que este lago era mucho más que agua, era el escenario de la fe viva. Estanque de Siloé. En Jerusalén, muy cerca de la parte más antigua de la ciudad, se encuentra el estanque de Siloé, conocido en hebreo como Pool of Siloam. Fue aquí donde Jesús realizó un milagro extraordinario: tomó barro, lo puso sobre los ojos de un hombre ciego de nacimiento y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Al hacerlo, aquel hombre vio por primera vez en su vida. Durante siglos, los peregrinos veneraron un pequeño estanque, creyendo que allí ocurrió el milagro. Pero en 2004, un acontecimiento inesperado cambió la historia. Durante la reparación de una tubería, los trabajadores encontraron escaleras de piedra antiguas. No eran cualquier escalera, eran los restos del monumental estanque de Siloé de la época de Jesús. El descubrimiento fue revolucionario. El estanque, trapezoidal, con 3 niveles de 5 escalones, permitía que los fieles descendieran suavemente al agua, exactamente como lo describe el Evangelio. Entre los hallazgos se incluyeron monedas desde la época de Alejandro Jánico hasta Poncio Pilato, e incluso de la gran revuelta judía del año 66 después de Cristo.
La evidencia arqueológica confirmaba la sorprendente precisión histórica del Evangelio de Juan, mostrando que los milagros de Jesús ocurrieron en lugares concretos, tangibles y verificables. Caminar por estos sitios hoy no solo es un viaje arqueológico, sino también una conexión directa con la historia viva del Evangelio, un recordatorio de que la fe y la historia se entrelazan de manera asombrosa y real. ¿Por qué era tan importante el estanque de Siloé? Durante la fiesta de los tabernáculos, los sacerdotes descendían por estas mismas escaleras para llenar jarras de oro con agua del manantial. Luego, en solemne procesión, subían al templo de Jerusalén, llevando el agua para el ritual sagrado. Este camino de los peregrinos conectaba el estanque con el monte del templo. Hoy, se conserva aproximadamente un tercio de milla de adoquines originales, las mismas piedras que Jesús caminó hace más de 2000 años. Incluso aún se ven marcas de carros antiguos en la piedra, testigos silenciosos de la vida cotidiana de aquella época. Entre estas piedras han aparecido verdaderos tesoros, pesas con inscripciones en hebreo antiguo y sellos que declaran Jerusalén Hakodesh, Jerusalén la Santa. Cada hallazgo confirma lo que la Biblia describe, este era el corazón espiritual de la ciudad. Se espera que en 2026, todo el proyecto esté abierto al público, permitiendo que los visitantes caminen desde el estanque hasta el muro occidental, siguiendo exactamente la misma ruta que recorrieron los antiguos peregrinos hace milenios. Las murallas de Jericó. La antigua ciudad de Jericó, hoy conocida como Tel Sultán, se encuentra apenas por debajo del nivel del mar, cerca de la moderna ciudad de Jericó. Reconocida como la ciudad fortificada más antigua del mundo, Jericó guarda un misterio arqueológico impresionante. Sus murallas cayeron hacia afuera, no hacia adentro, como se esperaría tras un asedio convencional. Es como si una mano invisible las hubiera derribado desde dentro. Este detalle coincide exactamente con el relato bíblico. La escritura narra que Dios dio a Josué un plan inusual para conquistar la ciudad. Durante 6 días, una procesión marchó alrededor de Jericó. Participaban soldados armados, sacerdotes tocando trompetas de cuerno de carnero y, en el centro, el Arca de la Alianza, símbolo de la presencia de Dios. En el 7º día, dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad, los habitantes gritaron y los sacerdotes tocaron sus trompetas, y las murallas se derrumbaron. El resultado fue una conquista inmediata, sin oportunidad para que los enemigos saquearan nada. El grano, altamente valioso en aquella época, fue quemado por orden divina, cumpliendo con la instrucción de mantener intactas las cosas consagradas. Josué también pronunció una advertencia: maldito sea quien intente reconstruir esta ciudad. Siglos después, un hombre llamado Hiel de Betel intentó levantarla de nuevo, y como la profecía lo había predicho, sus hijos murieron durante la obra. Jericó también fue escenario de otros eventos bíblicos. El profeta Eliseo convirtió sus aguas amargas en dulces con sal, Jesús curó a Bartimeo, el hombre ciego, y, a lo largo del peligroso camino hacia Jericó, pasó el buen samaritano de la famosa parábola, enseñando lecciones de misericordia y compasión. En 2023, Jericó fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Los arqueólogos continúan excavando, y pronto se revelarán más secretos ocultos por milenios, conectando la historia tangible con la narrativa bíblica. Sodoma y Gomorra. Al sur del Mar Muerto, justo en la frontera entre Israel y Jordania, se extiende una vasta llanura de sal y ceniza. Estas tierras son consideradas las ubicaciones de las ciudades más pecaminosas de la Biblia, Sodoma y Gomorra. Según las Escrituras, Dios las destruyó con fuego y azufre, cayendo desde los cielos como castigo por su maldad. Pero, ¿existieron realmente estas ciudades? La arqueología ha encontrado evidencia inquietante. En Bab Edra, una ciudad que cubre unas 10 hectáreas, los excavadores descubrieron una capa de ceniza de 30 centímetros de espesor, preservando para la historia la huella de un juicio divino. En los restos de Sodoma y Gomorra también se encontraron ladrillos quemados casi hasta fundirse y huesos totalmente calcinados. Estos fenómenos solo pueden explicarse con temperaturas superiores a 1.500 grados centígrados, un calor capaz de destruir casi todo a su paso. En la cercana ciudad de Numeira, ocurrió algo similar, destrucción total. Los científicos hallaron también evidencia de un terremoto simultáneo, lo que sugiere que el evento fue extremadamente violento. Sin embargo, en 2025, la misma revista científica que presentó esta teoría tuvo que retractarse. ¿Por qué? Porque las fechas no coincidían con las mencionadas en la Biblia, que sitúa estos acontecimientos alrededor del 2350 AC. A tan solo 3 millas de estas ruinas se encuentra el monte Sodoma, Jabal Usdum.
En su cima se eleva todavía un solitario pilar de sal, esculpido por el viento y conocido como la mujer de Lot. Los profetas no olvidaron jamás la advertencia de Sodoma. Isaías, Jeremías y Ezequiel lo mencionan como símbolo de juicio y advertencia. Incluso Jesús comparó los tiempos finales con aquel momento. Fue así en los días de Lot, así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Monte Sinaí. Hoy, el monte Sinaí se encuentra en la región sur de la península del Sinaí, en Egipto. Es un lugar rocoso y sereno, que ha cambiado muy poco en miles de años. Hace más de 3.000 años, Moisés recibió aquí las tablas de la ley, tal como relata la Biblia. El monte estaba cubierto de humo porque el Señor descendió sobre él en fuego. Pero surge un misterio. ¿Este es realmente el monte mencionado en la Escritura? La tradición lo identifica como Jabal Musa, que significa monte de Moisés. Incluso un papiro egipcio del 2000 AC, conocido como TNHT, sugiere que la región ya era conocida por un nombre similar mucho antes de que Moisés llegara. En la cima de Jabal Musa existe una cueva que algunos creen fue el refugio del profeta Elías, siglos después de Moisés. Sobre las rocas se han encontrado grabados antiguos, considerados grafitis de entre los siglos 4 y 7 después de Cristo. Estas inscripciones, en griego, nabateo y armenio, demuestran que peregrinos han visitado este lugar durante al menos 1.600 años. Bajo el monasterio de Santa Catalina, aún se mantiene el monasterio más antiguo en uso continuo del mundo. Pero surge otra pregunta. ¿La Biblia menciona un campamento israelita en este lugar? ¿Se han hallado restos arqueológicos? La respuesta es no. No existe evidencia directa que pruebe la presencia de los israelitas en la montaña. Esto no sorprende. Los israelitas eran nómadas, sin residencias permanentes, con pertenencias simples hechas de materiales perecederos, fácilmente borradas por el paso del tiempo. Sin embargo, existen pistas indirectas. Se han descubierto inscripciones proto-sinaíticas grabadas en piedra, que datan entre 1500 y 1200 a.C. Estas fueron realizadas con uno de los primeros alfabetos semíticos, utilizado por pueblos antiguos del Medio Oriente. Aunque no es evidencia concluyente de la presencia israelita durante el Éxodo, sí representa una pista muy importante, un indicio que nos invita a considerar que los relatos bíblicos podrían ser más verídicos de lo que algunos imaginan. Babilonia. En el corazón de lo que hoy conocemos como Irak, a orillas del río Eufrates, se encuentran los restos de Babilonia, la ciudad más temida del mundo antiguo. Este no era un lugar común, aquí se levantó una torre colosal con la ambición de tocar los cielos, y aquí también surgió un imperio que desafió a Dios y alejó a su pueblo de su tierra natal. Los arqueólogos han descubierto los cimientos de una estructura masiva, un zigurat de 90 metros de lado, que muchos creen podría ser la legendaria Torre de Babel. La Biblia narra que sus constructores dijeron, «Vamos, hagamos una ciudad y una torre que llegue hasta los cielos». Fue un acto de orgullo, una rebelión abierta contra Dios, buscando fama y creyendo que no necesitaban a nadie más. Pero Dios descendió del cielo y confundió sus lenguas, de modo que ya no podían entenderse. El proyecto fracasó, la ciudad quedó incompleta y recibió un nombre que hoy usamos para simbolizar confusión, Babel. Siglos después, aquel espíritu de orgullo resurgió en la forma de un gran imperio. Babilonia volvió a levantarse, esta vez bajo el reinado de Nabucodonosor II, quien conquistó Judá, destruyó Jerusalén y quemó el templo de Dios. Entre 597 y 587 a.C., los judíos fueron exiliados de su tierra. La Biblia recoge el dolor de este momento en el Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia, nos sentamos y lloramos al recordar Sión. Pero Dios no olvidó a su pueblo ni dejó impune a Babilonia. En una sola noche, Ciro el Grande de Persia tomó la ciudad sin disparar una flecha, cumpliendo una profecía, los judíos podían regresar a su tierra. Un artefacto, el cilindro de Ciro, descubierto en 1879 y ahora en el Museo Británico, contiene el decreto escrito por Ciro que autorizaba el regreso del pueblo de Israel. Babilonia no desaparece de la Biblia, reaparece en el libro de Apocalipsis, donde Juan la llama la gran ramera, representando el sistema mundial lleno de maldad y orgullo que se opone a Dios. ¡Ay de ti, gran ciudad, Babilonia poderosa! En una hora ha llegado tu juicio. En 2019, la UNESCO declaró las ruinas de Babilonia Patrimonio de la Humanidad, y en 2021 comenzaron esfuerzos de preservación utilizando drones y tecnología para revelar lo que yace bajo tierra sin necesidad de excavación. Para 2024, se habían descubierto 478 objetos enterrados,
revelando más de la historia y quizás, más advertencias. Babilonia es historia, pero también una lección: el orgullo que reemplaza a Dios siempre trae consecuencias. Antioquía de Siria. La antigua ciudad de Antioquía de Siria se encuentra bajo la actual Antaquia, en Turquía. Sus calles fueron testigo de un evento decisivo en la historia del cristianismo. Aquí, por primera vez, los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos. Antes de esto, quienes seguían a Jesús no tenían un nombre específico. Algunos eran llamados judíos o nazarenos, pero en Antioquía se consolidó su identidad como comunidad distinta, un grupo unido por la fe en Cristo que se expandiría por todo el mundo. Las calles, plazas y mercados de Antioquía fueron testigos del nacimiento de una nueva identidad religiosa, y la ciudad se convirtió en un centro de enseñanza, predicación y misión. Fue aquí donde se forjaron los primeros misioneros que llevarían el mensaje de Jesús más allá de Palestina, hacia Grecia, Roma y más allá. Antioquía de Siria, el nacimiento del nombre cristianos. Fue en Antioquía donde nació un término que usamos hasta hoy, cristianos. Pero, ¿por qué surgió aquí y no en Jerusalén, el corazón de los primeros seguidores de Jesús? La respuesta está en el carácter único de la ciudad. Antioquía no era cualquier lugar. En su época, era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano, solo superada por Roma y Alejandría. Con alrededor de 500.000 habitantes, era una metrópolis impresionante para su tiempo. Las culturas se mezclaban libremente: griegos, romanos, judíos y personas de diversos orígenes convivían en sus calles, mercados y plazas. Antioquía era vibrante, diversa y acogedora, y justamente esta diversidad convirtió a la ciudad en una lanzadera perfecta para expandir las enseñanzas de Jesús más allá de la comunidad judía. Fue allí donde Pablo y Bernabé, dos líderes cristianos destacados, eligieron establecer su base estratégica para difundir el Evangelio a otras ciudades y regiones. Pero Antioquía también enfrentó un desafío histórico. ¿Debía el mensaje de Jesús llegar también a los gentiles, es decir, a los no judíos? Este debate originó un conflicto decisivo entre dos grandes apóstoles, Pedro y Pablo. La Biblia relata: cuando Pedro llegó a Antioquía, lo enfrenté cara a cara porque estaba equivocado. Pablo reprendió a Pedro porque inicialmente comía con los no judíos, pero luego se apartó por miedo, dando un ejemplo equivocado. Este momento fue crucial. Demostró que la salvación y la relación correcta con Dios dependen únicamente de la fe en Jesús, sin necesidad de cumplir primero la ley judía. Así, Antioquía se convirtió en un símbolo de que el cristianismo nunca fue una religión cerrada o exclusiva, sino un mensaje abierto a todo el mundo, a personas de todas las culturas y orígenes. Mientras Jerusalén se mantenía más homogénea, centrada en la comunidad judía, Antioquía era un crisol de diversidad, lo que permitió que la fe cristiana trascendiera fronteras. Desafortunadamente, en 2023, la región fue sacudida por dos terremotos devastadores, que destruyeron sitios de gran importancia histórica y espiritual. Entre ellos se encontraba la Cueva de San Pedro, un lugar de enorme relevancia para el cristianismo, y la Sinagoga de Antioquía, una de las más antiguas del mundo aún en uso. Algunos arqueólogos temen que partes aún por descubrir de la antigua Antioquía, que podrían contener valiosos secretos históricos y espirituales, hayan sido enterradas o desplazadas por los sismos. Antioquía no es solo un capítulo del pasado. Es un símbolo vivo del origen del cristianismo, abierto al mundo, floreciendo en la diversidad y llevando un mensaje que cruzó fronteras. Isla de Patmos, la visión del Apocalipsis. La pequeña isla de Patmos, situada en el mar Egeo cerca de Turquía, mide apenas 34 kilómetros, pero guarda un secreto de enorme importancia para los cristianos. Fue aquí donde un apóstol anciano y exiliado, Juan, recibió la visión más impactante y controvertida de la Biblia, la revelación del fin de los tiempos. Juan no llegó a Patmos por elección propia, ni buscando descanso o oración. La Escritura lo dice claramente: yo, Juan, vuestro hermano, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios. Este destierro no fue un castigo arbitrario, sino parte del plan divino que permitió que el mensaje que reveló sobre los últimos días fuera transmitido con claridad y autoridad. Allí, rodeado por el mar y la soledad de la isla, Juan recibió profecías y visiones extraordinarias, incluyendo imágenes de ángeles, trompetas, sellos y bestias simbólicas que han desconcertado e inspirado a generaciones de creyentes. Patmos, aunque pequeña y remota, se convirtió en el epicentro de la revelación final, un lugar donde la historia humana y la divina se entrelazan de manera visible y poderosa. La isla de Patmos, el exilio que cambió la historia.
El apóstol Juan fue enviado a Patmos como castigo por el emperador romano. En aquella época, el gobierno romano arrestaba y desterraba a quienes hablaban verdades incómodas o se oponían a sus ideas, incluyendo profetas y seguidores de nuevas enseñanzas. Juan fue uno de ellos, pero lo que sucedió allí cambiaría la historia de la humanidad. Hoy, los visitantes pueden caminar hasta la cueva donde Dios le habló según la tradición. Se dice que cuando Juan escuchó la voz de Dios, que resonaba como un trompeta celestial, apareció una grieta en el techo de la cueva. Esa grieta aún puede verse. Además, hay marcas en la piedra donde Juan apoyó su cansada cabeza, un recuerdo tangible de aquel momento sagrado. ¿Cómo sabemos que esto realmente ocurrió allí? Un hombre llamado Ireneo, que conoció a personas que estuvieron junto a Juan, confirmó que la isla de Patmos fue el escenario de estas visiones. Las excavaciones recientes en la isla también han encontrado artefactos del tiempo de Juan, fragmentos de cerámica romana, inscripciones del gobierno imperial y restos de un antiguo templo dedicado a la diosa Artemisa, ubicado bajo el actual monasterio. Todo esto confirma que Patmos estaba habitada y activa durante la estancia de Juan. Pero la visión de Juan no quedó confinada a la cueva. Con el tiempo, el cristianismo floreció en la isla, y en el lugar mismo de la revelación se estableció un fuerte bastión de la fe, el monasterio de San Juan el Teólogo, fundado en 1088. Hoy es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, valorado por su importancia histórica. ¿Qué hace especial a este monasterio? Más allá de sus murallas, su biblioteca conserva 330 libros antiguos, incluidos 82 del Nuevo Testamento. Además, guarda un tesoro único, el cráneo del apóstol Tomás, otro de los discípulos de Jesús. Debajo del monasterio, las excavaciones han revelado restos de la época de Juan, el piso de un templo dedicado a Artemisa, cerámica romana y los restos de un antiguo gimnasio, mostrando que la isla estaba llena de vida mientras Juan recorría sus senderos. El estanque de Betesda, donde la esperanza volvió a caminar. El estanque de Betesda se encuentra hoy en el barrio musulmán de Jerusalén, muy cerca de la iglesia de Santa Ana. Es un sitio arqueológico abierto a peregrinos que pueden tocar las piedras donde ocurrió uno de los milagros más impactantes de Jesús. Durante años, algunos dudaron de la existencia de este lugar. Afirmaban que el estanque con 5 pórticos mencionado en Juan 5 era ficticio, cuestionando cómo un estanque podía tener 5 lados cuando normalmente tenían 4. Pero en 1888, un arquitecto alemán descubrió algo asombroso. Al excavar, su pala golpeó algo sólido. Al continuar, halló 2 grandes piscinas rectangulares contiguas, separadas por un muro que formaba un quinto pórtico, confirmando la descripción bíblica. Allí, según relata el apóstol Juan, había un hombre que había estado inválido durante 38 años. Por casi 4 décadas, no pudo caminar, trabajar ni cuidarse a sí mismo. Vivía sumido en la desesperanza. Cuando Jesús llegó al estanque, no se fijó en el agua como los demás, sino que miró directamente al hombre. Entonces le hizo una pregunta profunda: ¿quieres ser sanado? El hombre no respondió con un simple sí. En cambio, dijo: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Su mayor obstáculo no era la enfermedad en sí, sino la falta de ayuda, compañía y esperanza, mostrando que la verdadera sanación va más allá de lo físico. El milagro del paralítico y el desafío de Jesús. El hombre estaba totalmente solo. Nadie lo ayudaba, nadie lo acompañaba. Años de dolor y desesperanza lo habían dejado inmóvil, atrapado en su propia enfermedad. Entonces, Jesús se acercó y le dijo: levántate, toma tu camilla y camina. En un instante, 38 años de parálisis desaparecieron. El hombre se puso de pie, recogió su camilla y caminó. Un milagro había sucedido ante los ojos de todos. Pero esta historia no terminaba allí, apenas comenzaba. ¿Por qué un acto de bondad y sanidad provocó la ira de los líderes religiosos? La respuesta se encuentra en el día en que ocurrió, el sábado, el día de descanso según la ley judía. Ciertas acciones estaban prohibidas, y llevar una camilla era considerado una violación de esas normas. Los líderes interrogaron al hombre, pero él no podía explicar lo que había pasado. La noticia se difundió rápidamente, y este milagro se convirtió en un desafío abierto a tradiciones religiosas que habían perdido el verdadero sentido de la compasión. Cuando Jesús se enfrentó a los líderes religiosos, les dijo que él trabaja como su Padre, incluso en sábado. Con estas palabras, Jesús estaba afirmando su igualdad con Dios, un gesto audaz que generó un conflicto profundo entre quienes lo escuchaban. Como relata la Biblia, por esto los judíos procuraban matarle.
No solo rompía el sábado, sino que también se declaraba hijo de Dios, poniendo en evidencia la verdadera autoridad de su misión. Años más tarde, un manuscrito antiguo conocido como el rollo de cobre de Qumrán, que data de la época de Jesús, menciona un lugar llamado Betallín, la casa de las dos piscinas. Este hallazgo corrobora lo que describe el Evangelio según Juan. Hoy, fragmentos de estas antiguas columnas pueden encontrarse en una catedral de Memphis, Estados Unidos, permaneciendo como testigos silenciosos de aquel milagro que cambió la historia. El misterio del monte Ararat y el arca de Noé. En la frontera entre Turquía y Armenia se eleva el majestuoso monte Ararat, un colosal volcán de más de 5.000 metros de altura, dormido desde hace miles de años. Según la Biblia, fue allí donde el arca de Noé reposó tras el diluvio. Como relata Génesis, en el 7º mes, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Pero si el arca descansó allí, surge la gran pregunta, ¿dónde está ahora? En 1949, una fotografía tomada desde un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos mostró algo inesperado, una larga forma oscura atrapada en el hielo, despertando un misterio que perdura hasta hoy. Antes de eso, en 1916, pilotos rusos afirmaron haber visto algo que parecía una gran embarcación de madera sobre los glaciares. Desde entonces, numerosas expediciones intentaron localizar el arca. Montañistas, científicos y creyentes ascendieron al monte Ararat durante décadas, encontrando fragmentos de madera que parecían antiguos. En ocasiones, parecía que el arca había sido encontrada, pero los análisis de laboratorio no pudieron confirmarlo. Algunos restos estaban demasiado deteriorados, otros no podían datarse con certeza. Con el avance de la tecnología, se empezaron a usar drones, satélites y equipos especializados como radar de penetración terrestre para explorar bajo el hielo. Y en 2024, se produjo un hallazgo sorprendente, una encuesta sísmica reveló cavidades vacías dentro de la montaña. Aún no se sabe si estas zonas huecas son burbujas de gas, cuevas naturales o construcciones hechas por el hombre, dejando abierta la posibilidad de que el misterio del arca aún esté esperando ser descubierto. El monte Ararat sigue siendo un símbolo de fe y esperanza, un recordatorio de que la historia y la verdad pueden esconderse bajo capas de hielo y tiempo, esperando a quienes tengan la determinación de buscarlas. El misterio del monte Ararat y los lugares cercanos. Mientras se busca el arca de Noé, existen otros sitios que también despiertan interés. A solo 18 millas del monte Ararat, se encuentra una montaña cuya forma, vista desde el aire, recuerda un enorme barco de unos 150 metros de largo. Los radares detectaron en su interior estructuras que parecían artificiales, pero cuando los fragmentos de madera fueron analizados mediante datación por carbono 14, resultaron tener apenas 1200 años, mucho más recientes que la época de Noé. Al pie de aquel monte, según la Biblia, Noé construyó un altar y ofreció sacrificios tras descender del arca. Envió primero un cuervo que no regresó, y luego una paloma, que volvió sin encontrar tierra. 7 días después, otra paloma regresó con una rama de olivo, señal del pacto que Dios estableció con la humanidad. He aquí, establezco mi pacto contigo, nunca más destruiré toda carne con un diluvio. Y un arco iris apareció para sellar esa promesa. Tal vez, el mensaje verdadero no esté en encontrar tablas petrificadas, sino en recordar que alguien construyó un arca cuando todo parecía perdido, confiando plenamente en la palabra de Dios. La ciudad de Nínive, poder, terror y arrepentimiento. Frente a la moderna ciudad de Mosul en Irak, se encuentran los restos de una metrópolis legendaria, Nínive, una de las ciudades más poderosas y temidas del mundo antiguo. Se alzaba sobre 2 colinas, Kuyunjik y Nabiunus, y en sus palacios, el rey Sacarib presumía haber destruido 46 ciudades del reino de Judá. En sus muros se representaban escenas aterradoras, personas empaladas, cabezas cortadas apiladas como trofeos. Era un espectáculo de terror. Pero un día, el profeta Jonás llegó con un mensaje claro de Dios: dentro de 40 días Nínive será destruida. Su advertencia fue tan intensa que se propagó rápidamente. Comerciantes abandonaron sus negocios, soldados dejaron las armas y hasta el rey descendió de su trono, vistiendo saco áspero y ceniza, una antigua forma de mostrar arrepentimiento ante Dios. Siglos después, en 2025, los arqueólogos hicieron hallazgos sorprendentes en el Palacio Norte de Nínive. Un relieve en piedra mostraba al rey Asurbanipal en postura humilde y penitente, algo inusual en el arte asirio, donde los monarcas siempre eran representados como guerreros orgullosos. Los expertos creen que esto podría estar relacionado con el impacto del mensaje de Jonás. Bajo la colina del profeta,
en túneles excavados ilegalmente por el grupo terrorista ISIS, se descubrió otro tesoro, un palacio secreto del rey Esar-Adén con tablillas que mencionaban tributos pagados por Judá, cuyas fechas coinciden con el reinado de Manasés, confirmando parte de la narrativa bíblica. Pero el hallazgo más intrigante ocurrió en 2017. Entre las ruinas se encontraron inscripciones que hablaban de una plaga, una enfermedad que causó muchas muertes en Nínive décadas antes de la llegada de Jonás. Los asirios lo llamaban la ira de los dioses. Este recuerdo aterrador probablemente intensificó el miedo de la población cuando Jonás anunció la condena divina. El arrepentimiento, sin embargo, no duró para siempre. Un siglo después, los profetas Nahum y Sofonías proclamaron el juicio final, ay de la ciudad sangrienta. En 612 a.C., los medos y babilonios atacaron y quemaron completamente Nínive, dejando gruesas capas de ceniza que hoy confirman la veracidad de la destrucción. Al final, todo volvió a su origen. Sacarib, el rey que destruyó tantas ciudades, fue asesinado por sus propios hijos mientras oraba, mostrando que incluso los poderosos no escapan de la justicia divina. La lección de Nínive y el humilde origen de Nazaret. La Biblia lo relata así: y aconteció que mientras adoraba en la casa de Nisrod su dios, sus hijos Adramalc y Saraj lo mataron a espada. Hoy, Irak ha propuesto que Nínive sea reconocida como patrimonio de la humanidad, y gracias a drones y tecnología avanzada, los científicos están redescubriendo la historia de esta ciudad legendaria. La lección es clara: ningún poder humano es eterno. Incluso la ciudad más grandiosa puede caer. Nazaret, un lugar humilde que cambió la historia. Nazaret se encuentra al norte de Israel, a unos 25 km del mar de Galilea. Hoy es un pequeño centro urbano de aproximadamente 80.000 habitantes, en su mayoría árabes israelíes. Pero hace más de 2000 años, esta modesta aldea cambió el rumbo de la humanidad cuando el ángel Gabriel visitó a una joven llamada María, anunciándole un mensaje extraordinario: concebiría y daría a luz al Hijo de Dios, Jesús. Durante mucho tiempo, algunos dudaron de la existencia de Nazaret en la época de Jesús. Ni el historiador Josefo ni el Talmud mencionaban la aldea, lo que llevó a algunos a pensar que se trataba de un lugar inventado siglos después. Todo cambió en 2009, cuando arqueólogos cerca de la Basílica de la Anunciación encontraron una casa sencilla de la época de Jesús. También descubrieron vasijas de piedra caliza, usadas por los judíos para mantener su pureza ritual, y herramientas agrícolas, evidencias que confirmaban la existencia de Nazaret en aquellos tiempos. ¿Por qué tan poca información? Porque Nazaret era extremadamente pequeña, quizás unas 50 casas y unos 400 habitantes. Tan insignificante que cuando Natanael escuchó hablar de Jesús, preguntó con incredulidad: ¿de Nazaret? ¿Puede salir algo bueno de allí? Entre 2006 y 2020, nuevas excavaciones bajo el convento de las Hermanas de Nazaret revelaron aún más sorpresas. Primero apareció una antigua iglesia, y bajo ella, algo emocionante, posiblemente la casa donde Jesús creció. Para el siglo VII, los peregrinos ya visitaban ese lugar creyendo que era su hogar. En esas mismas calles polvorientas y sencillas, Jesús vivió su infancia, regresando allí con José y María después de huir a Egipto para salvar su vida. Aprendió el oficio de carpintero, trabajando la madera y la piedra, y fue allí, en la humilde sinagoga del pueblo, donde leyó públicamente las palabras del profeta Isaías, anunciando su misión. Pero los vecinos que lo conocían desde niño no creyeron en él. Se decían entre ellos: ¿no es este el hijo de José? Su escepticismo se transformó en ira, y llegaron a arrastrarlo hasta el borde de un acantilado para arrojarlo, aunque Jesús escapó caminando entre la multitud y continuó su camino. Así comenzó su ministerio en toda la región de Galilea. Hoy, en el corazón de Nazaret se erige la Basílica de la Anunciación, un majestuoso templo completado en 1969 con una cúpula de 55 metros de altura. Dentro se encuentra una gruta donde, según la tradición, María dijo sí al mensaje del ángel Gabriel. Desde esta plaza comienza el Sendero de Jesús, una ruta de unos 65 km que se puede recorrer a pie, siguiendo el camino que probablemente Jesús tomó desde su hogar en Nazaret hasta Capernaum, junto al mar de Galilea. Es un trayecto que permite caminar literalmente en sus pasos y conocer más de su historia. La calle recta en Damasco y el inicio de un apóstol. Dentro de la antigua ciudad de Damasco, Siria, se entrelazan calles que forman un laberinto de historia y tradiciones. Entre todas ellas, hay una que sobresale por su importancia: la calle recta. Su trazado actual mantiene la misma alineación que tenía hace miles de años,
y en ella ocurrió un hecho que cambiaría la historia del cristianismo para siempre. Un hombre llamado Saulo, conocido por su ferviente persecución a los cristianos, tuvo un encuentro extraordinario en esta calle. De repente, un resplandor más brillante que el sol descendió del cielo y lo derribó de su caballo. Entonces escuchó una voz poderosa: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Saulo quedó ciego en ese instante, pero no todo estaba perdido. Mientras tanto, Dios se manifestó en visión a un hombre piadoso llamado Ananías. Esta visión era un mensaje que solo él podía ver y oír, y lo que Dios le pedía parecía imposible: buscar a Saulo y sanarlo. Asustado, Ananías respondió: «Señor, he oído lo que este hombre ha hecho, cuánto daño ha causado a tus hijos». Pero Dios insistió: «Ve a la casa de Judas en la calle recta y pregunta por un hombre de Tarso llamado Saulo». Ananías obedeció. Caminó por la calle recta, encontró la casa y puso sus manos sobre Saulo. De inmediato, las escamas cayeron de sus ojos y Saulo resurgió como Pablo, apóstol de Cristo. Desde entonces, la calle recta no solo es un sitio físico, sino un símbolo del poder transformador de Dios. Los peregrinos bizantinos ya marcaban estos lugares en sus mapas, y documentos franceses de 1925 confirmaron su ubicación. Incluso hoy, con la ayuda de tecnología moderna y sensores remotos, se ha comprobado que la calle recta mantiene su orientación este-oeste tal como se describe en la Biblia, a pesar de los siglos y las transformaciones urbanas. La antigua ciudad de Ur y la fe de Abraham. Al sur del actual Irak, cerca de Nasiriyah, se encuentran las tranquilas ruinas de Ur, una ciudad que no era común ni pequeña. Fue aquí donde Abraham, considerado el padre de las naciones, tomó la decisión más audaz de su vida: dejar atrás la ciudad más rica y avanzada de su época para seguir la promesa de Dios. La Biblia dice: «Y el Señor dijo a Abraham: deja tu país y tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré». Ur no era un lugar remoto ni desconocido. Era un centro próspero de comercio y cultura, con puertos que conectaban con el Golfo Pérsico y rutas comerciales que llegaban hasta la valle del Indo, Magán y Dilmun, regiones avanzadas en la antigüedad. En Ur se adoraba al dios lunar Nanna, y aún hoy se puede contemplar su sigurat, una pirámide escalonada reconstruida por el rey Nabonido y más tarde por Saddam Hussein. En 2023, el sitio fue reabierto al turismo. Quienes suben al sigurat pueden sentir el viento del desierto y contemplar el horizonte, quizás el mismo que Abraham vio antes de emprender su viaje. Los hallazgos arqueológicos, como tablillas de arcilla, muestran que Ur fue un centro clave de comercio y civilización. Cada piedra allí cuenta la historia del primer gran acto de fe de la humanidad, cuando un hombre dejó todo para creer en la promesa divina y se convirtió en el padre de muchas naciones. La Biblia está llena de misterios que incluso la ciencia moderna y la tecnología actual aún no logran explicar por completo. Si quieres conocer las 11 partes más extrañas e inexplicables de la Biblia, incluyendo piedras que permiten comunicación directa con Dios, manos fantasmales escribiendo en la pared, y la descripción bíblica de la segunda muerte, no dejes de mirar el video en la pantalla. Haz clic y descubre el significado bíblico detrás de estos misterios. No te lo puedes perder.